volvemos a explicar. Ese número, 6,02 por 10 a la 23, exactamente ese número hace que si yo tengo ese número de átomos, ese número coincida en gramos con el AR propio de ese elemento. Por ejemplo, si el carbono es 12, el AR del carbono es 12, yo sé que en 12 gramos voy a tener 6,02 por 10 a la 23 átomos. O viceversa, que 6,02 por 10 a la 23 átomos van a tener una masa de 12 gramos. Es lo mismo. Desde delante para atrás, atrás para adelante, exactamente igual. Y eso ocurre con todos los átomos de la tabla periódica. Entonces, con la utilización de ese número, yo puedo saber cuál es la masa de un mol, o cuál es la masa de 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿Bien? Si yo sé cuál es la masa de 6,02 por 10 a la 23 átomos, puedo saber cuál es la masa de un átomo, de 10 átomos. ¿Me hago entender? Si yo sé esa equivalencia, y yo sé que en 12 gramos hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono, en una tonelada voy a poder saber cuántos átomos de carbono hay. ¿Y para qué me interesa saber eso? Porque cuando nosotros hacemos las ecuaciones químicas y las balanceamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos viendo cuántos átomos y o moléculas de una sustancia reaccionan con otra sustancia. ¿Y cuántas moléculas obtengo de un determinado producto? Entonces, esto a mí me va a permitir predecir y saber que si yo quiero formar tantos kilos de ácido sulfúrico, ahora ya después lo vamos a ver, la clase que viene, cómo se hace, porque se los adelanto un poquito. Si yo sé la masa de un átomo, ¿puedo saber la masa de una molécula? Y sí, hago la sumatoria de los átomos, de la masa de los átomos, y tengo la masa de la molécula. Bien, que eso lo vamos a conocer como MR, pero no lo vamos a adelantar. Vamos con los átomos. Primero, lo que primero tiene que quedar muy en claro es esto. Así, como que hay un Dios, eso tiene que quedar clarísimo. Que el mol, o la mol, es una unidad de cantidad. ¿A cuánto equivale? A 6,02 por 10 a la 23. Y si yo tengo esa cantidad de átomos, su masa o la masa de esa cantidad de átomos coincide con el AR de ese elemento. Entonces yo ahí puedo sacar la equivalencia entre cantidad de átomos y masa. Eso lo permite el número de Avogadro, que es este que estamos viendo. Ejemplo, y van a ver que un mol de átomos de hidrógeno va a ser mucho más liviano que un mol de átomos de hierro. Por ejemplo, y vamos con las docenas. Yo tengo una docena de pelotitas de ping-pong y una docena de pelotas de fútbol. En ambos casos tengo una docena. ¿Pero en dónde tengo más masa? La de fútbol. En la de fútbol. Porque es más grande. Claro. Con los átomos pasa exactamente lo mismo. Yo tengo, pasa que en vez de manejar docena, manejamos mol. Yo tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Y tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos de hierro. ¿Qué mol va a ser más pesado? El hierro. El hierro. El hierro. Intentando calcarlo. ¿Eh? El mol de átomos de hierro. Precisamente ¿por qué? Porque la R del hierro es 56. De hecho,
Si yo voy a ubicar en espacio, el átomo de hierro es 56 veces más grande prácticamente que el átomo de hidrógeno. ¿Bien? Sí. O tiene 56 veces más masa, por así decirlo. No más grande en tamaño, sino más masas. Entonces, ya sabiendo esto, muchachos, podemos tranquilamente, como ya vamos a ver en la próxima clase, hacer los cálculos y ver cuántos átomos hay en 500 gramos, por ejemplo. Si yo quiero... ¿dónde estamos? Ahí estamos. Bien. Si yo tengo que un mol de átomos de hierro tiene una masa de 56 gramos. A ver, mentalmente. Vamos a hacerlo. Es lo mismo que decir que en 56 gramos hay un mol de átomos de hierro. En 560 gramos de hierro, ¿cuántos moles voy a tener? 10. 10. Y en 5 kilos 600, 100. Y yo sé que 100 moles es 6,02 por 10 a la 23 por 100. Y ahí puedo calcular la cantidad de átomos que hay en 56 kilos de hierro, por ejemplo. La idea no es eso, porque no es contar átomos, pero sí van a ver que se va a relacionar con las ecuaciones químicas que nosotros estamos viendo. ¿Me hago entender? Así que lo que hoy más o menos le tiene que... Yo ahora después les voy a subir un video y algunas cosas de este tema para la clase que viene, ¿no? Para que lo tengan visto para la clase que viene. La clase que viene me preguntan, me sacan las dudas y seguimos. Bien. Vamos a dar el avance. Hasta ahora calculamos el AR. ¿Está bien? Ahora, si yo sé la masa atómica relativa, tranquilamente puedo calcular cuál es la masa de la molécula. ¿Bien? Entonces, si el AR es masa atómica relativa, ¿bien? El MR es la No se ve, profe. masa... ¿Eh? Ah, perdón. No se ve. ¿Ahí? Ahí está. Sí. Bien. Esperen que hago así. Ahí está. MR es la masa molecular relativa. Bien. ¿Cómo se calcula el MR? MR, no MR. Es la sumatoria de los AR de los átomos que forman la molécula. Este signo entienden todos qué es, ¿no? No. Bueno, ese signo que parece una E grandota significa sumatoria. O sea, todo lo que está después de este signo se suma. Bien, entonces, vamos a hacer un ejemplo. Yo quiero calcular el MR del agua. ¿Está bien? Lo primero que yo tengo que saber para calcular el MR es la fórmula. El agua, ¿por qué elementos está formado? Por hidrógeno y por oxígeno. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumar los AR. El AR del hidrógeno, ¿pero cuántos átomos de hidrógeno tiene? 2. Por 2, más el AR del oxígeno, ¿cuántos átomos tiene? 1 de oxígeno. Por 1. Según tabla periódica, ¿el AR del hidrógeno cuánto es? 1. 1. Por 2, más
¿El AR del oxígeno cuánto es? 16. 16 por 1. 1 por 2, 2, más 16, 18. O sea, cuando hablo de un átomo, hablo de AR porque hablo de masa atómica relativa. Cuando estoy hablando de más de un átomo, estoy hablando de moléculas. Por eso es masa molecular relativa. Y se calcula haciendo la sumatoria de los átomos que la conforman. Ahora, igual que antes, yo tengo la masa atómica, la masa molecular relativa del agua en la tabla periódica. No, yo tengo la masa del hidrógeno, del oxígeno, pero no del agua porque no es un elemento, es una molécula. Por eso acá yo la calculé. ¿Qué me indica este 18? Lo mismo, es el mismo razonamiento que vimos recién. Si el MR del agua es 18, yo sé que en 18 gramos de agua hay un mol de moléculas de agua. Pero ya no hablamos de mol de átomos, hablamos de mol de moléculas porque estamos hablando de moléculas. O lo que es lo mismo, 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Se comprende o no se comprende? La única diferencia es que si hablo de átomos, hablo de AR, y ya lo tengo en la tabla periódica. Carbono, hidrógeno, hierro, azufre. Ahora, ya si hablo de una molécula, primero es masa molecular relativa. Y no está en tabla periódica. En tabla periódica están los AR de los átomos que forman la molécula. Pero si yo sé cómo está formada, hago la sumatoria de los AR, calculo el MR y hago la misma equivalencia. ¿Me hago entender? Entonces, yo sé que si necesito 200 gramos de agua, tranquilamente puedo saber qué cantidad de moléculas de agua hay en esos 200 gramos, sabiendo que en 18 hay 6,02 por 10 a la 23, usando una regla de También 3 podemos simple. calcular cuánto hay en 1 gramo. Podés calcular cuánto hay en un gramo. Muy fácil, decís, si en Pero no va a 18 dar mol. gramos hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas, en un gramo va a haber X. Menos de 1 mol. Y va a haber mucho menos de un mol, exactamente, sí. Sí, va a haber menos de un mol. Porque un Sí. mol son 18 gramos. No les quiero hacer cálculos ahora, porque tendría que enseñarles a usar la calculadora científica, y yo no sé si todos tienen. Bien. Pero la clase que viene, consíganse una calculadora científica, porque este número lo vamos a tener que escribir así. Y los resultados también nos van a dar en notación científica. ¿Me hago entender? La clase de hoy, Sí. la idea de la clase de hoy fue primero repasar un poco lo que era balanceo y sales y esa cuestión. Segunda cuestión, conocer qué es el mol, para qué me sirve y su equivalencia con el AR y el MR. Clase que viene, ya nos dedicamos a hacer cálculos de AR y MR y después nos relacionamos con las fórmulas o con lo que estuvimos haciendo nosotros con la formación de compuestos. ¿Está bien?
Sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que no quede claro, que se les ocurra a ustedes, que no que haya que reexplicar nuevamente? ¿No? Qué grande, soy re groso explicando entonces. Ustedes son muy inteligentes, yo soy re groso explicando. Igualmente pocos chicos hoy, la verdad. Empezamos 9, ahora somos 7. Pero bueno. Es tarde ya, profe. ¿Eh? Es tarde, por eso. Oh. Sí, yo sé que es tarde, pero bueno, es la hora que nos toca. Porque hasta y media tienen con roja. Yo, si no, empezaría antes, yo no tengo drama. Pero... Menos mal que no presenciamos, ¿no? ¿Eh? Estaríamos todos muertos, ¿no? Y no sé qué hora es ahora, no tengo ni idea qué hora es. 9:30. No, Y mira, y media, hasta esta hora estaríamos cursando y ya más o menos hasta ahora nos estarían echando. sí. O sea, me estarían mirando con cara de trasero como Ajá. diciendo, apúrate. ¿Qué habla este cristiano? ¿Eh? ¿Qué habla este cristiano? Estamos diciendo a esta hora. No. Pero bueno, la idea es preferible. Capaz que ver menos, aprovechar la clase, pero que quede claro. Por eso yo vuelvo a insistir. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que haya quedado que no se haya entendido bien? Yo lo vuelvo a explicar, yo no tengo drama. No me voy a abusar porque estamos cada uno en su casa, porque sí, obviamente, alguno habrá salido a laburar, otro habrá cursado y otro tendrá familia y que yo, y el horario es el horario igual. Pero, ¿hay algo que no se haya comprendido? Sí, Algo que profe, haya... mire, me va a sacar. O sea, en ese número, en esa cuenta te dio 18. Sí, Y ahí me está diciendo que 18 sería un mol. ¿Por qué es un mol? No entiendo. 18 gramos es un mol. ¿Por qué? Porque lo dice Avogadro. Porque Avogadro planteó, claro, Avogadro planteó, obviamente arrancamos de los átomos, ¿bien? Que Sí. si el AR del hidrógeno es 1, en un gramo de hidrógeno hay 6,02 por 10 a la 23. Si el AR del oxígeno es 16, en 16 gramos de oxígeno tenés 6,02 por 10 a la 23. Como esto es una molécula formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, bien, estamos sumando esos AR, y la sumatoria de los AR, que es el MR, ustedes recuerden, A es de atómico, M de molecular, bien, equivale Sí. a 6,02 por 10 a la 23 moléculas. En este caso, porque estamos hablando de moléculas, porque estamos sumando los átomos de hidrógeno, y yo sé que 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno es un mol. Al sumar los AR, esa proporción yo la traslado. Entonces, en un gramo tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. En otro gramo tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Y en 16 gramos tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Si yo estoy combinando 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno para obtener agua, yo sé que en 18 gramos voy a tener 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Ahora que quede claro, yo en 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua, ¿bien? ¿Qué tengo? Es un mol de moléculas de agua. Pero ¿cómo está formado? Por un mol de átomos de oxígeno y por 2 moles de átomos de hidrógeno, porque es H2O. ¿Bien? Eso es lo que ustedes tienen que tener muy en claro y diferenciar. Una cosa es el átomo cuando está solo. Y otra cosa es cuando el átomo está combinado con otro
ya deja de ser átomo para ser una molécula. Pasa a ser- Sí, ¿me hago entender? Siempre el átomo se habla de uno solo. Si yo tengo O2, por ejemplo, yo no tengo átomos de oxígeno. Tengo una molécula formada por dos átomos de oxígeno. Por eso son elementos diatómicos. Bien, que siempre vienen de a dos, pero es una molécula. Bien, el O2, yo tengo O2, tengo una molécula simple. Esa es la diferencia entre una molécula simple y una molécula compuesta. La molécula simple está formada por átomos del mismo elemento, mientras que una molécula compuesta está formada por átomos de dos o más elementos. Por ejemplo, el agua es una molécula compuesta. ¿Por qué? Porque está formada por hidrógeno y por oxígeno. Mientras que oxígeno 2, O2, cloro 2, O3, que eso solo, son moléculas, pero son simples, porque están formadas por un solo elemento. ¿Me hago entender? Entonces, cuando yo tengo el AR de un elemento, ese mismo número, pero en gramos, es la masa de un mol, o de 6,02 por 10 a la 23 átomos, que es lo mismo. Siempre un mol tiene 6,02 por 10 a la 23. Una docena siempre tiene 12. Bueno, un mol siempre tiene 6,02 por 10 a la 23. No me importa de qué. Obviamente, si cambia el elemento, va a cambiar la masa. ¿Por qué? Porque el elemento o es más liviano o es más pesado. Y ahí se acuerdan de la docena de pelotas de fútbol, la docena de pelotas de tenis. En ambos casos hay una docena, pero uno tiene más masa porque es más grande. Esto pasa lo mismo. ¿Se comprende, muchachos? Bien. Vamos a cortar acá. Sí. Bien. Un poco mejor, sí, profe. Para no seguir metiendo cosas. Les voy a dar el tiempo para que lo mastiquen un poquito. Les voy a mandar un videito. Les voy a mandar Sí, buenísimo. un material escrito para que tengan bibliografía escrita también. Y Bien. ya la clase que viene, para la clase que viene lo leen. Si hay dudas, preguntan sobre eso, porque ya nos vamos a meter a hacer los cálculos más básicos de esto. Bien. Los más básicos, pero ya vamos a empezar a hacer cálculos. Por eso consíganse una calculadora científica, si les puedo ayudar a usarla. Dale. Sugerencia, me dicen, en mi celular le bajo la calculadora científica y ya está. Sí, es correcto y está bien. El tema es que yo mucho con el celular no sabría cómo poner los números. Y cada celular tiene una forma distinta y cada calculadora que se bajan tiene una estructura distinta. Si ustedes se consiguen por ahí una calculadora científica, sabemos que siempre ponemos lo mismo, le explico qué teclas apretar y no van a tener drama. Pero bueno, eso está en sus posibilidades, fíjense. No hace falta que sea Casio, no hace falta que sea de marca, cualquier calculadora científica, marca el arbolito, sirve. ¿Bien? No hace falta marca, no hace falta nada. Las diferencias en las calculadoras no están en que fallan o no fallan, o anda o no anda la calculadora, está en los materiales que son más durables, que son más mejores al tacto, qué sé yo, o sea, basan eso. Ahora, para el cálculo no es que una calculadora más barata te va a andar mal, no anda mal. La calculadora, ¿anda o no? No hay mucha vuelta. ¿Me hago entender, jóvenes y jóvenes? Sí, profe. Como decía Chávez, jóvenes y jóvenes. Bueno, muchachos, entonces nos vemos el jueves con física. ¿Bien? Dale. Y Sí. Hasta bueno, luego, bro. les mando esto. Nos vemos, muchachos. Ah, Hasta profe. luego. Nos vemos. Nos vemos.